Bueno, no sé cuántos de vosotros sabéis hacer esto de comprobar el pulso. Es un indicador de que estamos vivos, ¿no? Hacemos así y vemos o aquí en la muñeca también. Esther, estos días seguramente lo estuviste haciendo, ¿no? En la iglesia también tenemos indicadores para saber pues, si estamos vivos, que sí, ¿no? Y también indicadores de cómo está la salud de la iglesia. También la iglesia es un cuerpo que necesita sanidad. Así que, jóvenes, ahora nada de TikTok, nada de Instagram, lo dejamos apagado. También mayores, a veces necesitamos este recordatorio de tener el móvil en silencio y prestar atención. Hoy vamos a ver esto, indicador de cuál es la salud de la iglesia y para eso necesitamos pensar en esto, en cuál es nuestro lugar, ¿no?, en la iglesia. Voy a empezar comentándoos una anécdota. Hace más de 100 años, esto es real. Un matemático estaba viendo por la ventana de su casa y estaba viendo su jardín y se percató de que había un naranjo al fondo y era un naranjo que tenía muchas ramas, pero se dio cuenta de que había 2 de esas ramas que estaban muy cargadas y el resto tenía una naranja, tenían 2, pero había 2 que estaban totalmente dobladas hacia abajo y casi a punto de partirse, y de ahí le puso nombre a una ley que le llaman la ley de Pareto. No sé si la escuchasteis alguna vez, o del 80-20, ¿no? Y esto lo que refleja a veces son ciertos desequilibrios en el que dice así que el 80% de las tareas en una organización a veces se distribuye o se concentra en 20 personas y el 20% de tareas restantes las realizan 80, ¿no? Este es un modelo que a veces se puede aplicar en las empresas, en la economía, para ciertas cosas, pero cuando vamos al modelo de la Iglesia, seguramente ya os dais cuenta que este no es un modelo que responde al diseño de Dios, ¿no? O sea, que en la Iglesia, en este modelo de organización, las tareas casi se concentren en pocas personas y que después haya muchas pues que lleven poquitas. Desgraciadamente, a veces es una realidad y en las iglesias vemos esto, vemos que muchas veces hay personas sobrecargadas. Y ese, como digo, no es el diseño de Dios. Dios diseñó una iglesia, que lo vemos en varios textos, por ejemplo, en 1 Corintios 12 o en Efesios, en el que el modelo es más bien el de un cuerpo humano. Vemos un cuerpo con diferentes miembros, como son las manos, como son los pies, como es el cerebro, como es la boca, y cada uno con una forma diferente, donde todos tienen lugar y haciendo su función, y eso hace que el cuerpo crezca de forma equilibrada, ¿no? Este es el modelo que vamos a ver hoy. Un modelo libre de sobrecargas, un modelo libre de sobretensiones, libre también de protagonismos. Cuántas veces hay personas a veces que en la iglesia pues, abarcan mucho y después todos dependemos de ellos y cuando no están nos vemos muy limitados, ¿no? Así que libre de protagonismos, donde todos y todas tengamos un lugar para servir. Dios diseñó un modelo donde todos tengamos ese lugar para poder servir. Una iglesia que crezca en armonía, que crezca equilibrada. Y por último, y esto es muy importante, una iglesia que refleje a Dios. Siempre tenemos esto en mente, que seamos una iglesia que refleje a Dios. Y si nos damos cuenta cómo trabaja Dios, Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, cada uno con funciones diferentes, os dais cuenta, en perfecta armonía, en perfecto amor, coordinados para trabajar. Y así es como nosotros, Dios quiere que trabajemos. Ahora, para eso tenemos que hacernos esta pregunta que vemos ahí, que es ¿cómo podemos averiguar nuestros dones y cómo los podemos desarrollar? Para encontrar nuestro lugar en la iglesia, para encontrar cuál es nuestro sitio, tenemos que encontrar esto. Y este es el tema de hoy, de cómo podemos averiguar nuestros dones, los dones que Dios puso en nosotros y cómo los podemos desarrollar. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer viendo primero obstáculos que nos encontramos por el camino. En este camino que Dios nos puso como iglesia hay obstáculos y hay cosas que nos impiden desarrollarnos, hay cosas que nos impiden detectar cuál es ese lugar que nosotros tenemos y desarrollarnos. Y aparte de esos obstáculos vamos a ver después en cada uno de ellos pasos y algunos principios para aplicar, para poder desbloquear esa parte y vencer ese obstáculo. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, que es muy común, ¿no? No sé cuántos os identificáis con este obstáculo que es no sé cuál es el don que tengo, no sé cuál es mi lugar, no sé cómo desarrollarlo. Bueno, quizá este es un obstáculo que es muy propio de las primeras etapas en la iglesia. Los que habéis dado un paso de fe, que estáis ahí atrás este verano, a lo mejor os encontráis así desubicados, diciendo, ¿pero qué es eso del don? Hay un lugar en la iglesia que yo ocupo, en el que Dios me quiere utilizar. ¿Os sentís así? En algún momento es estar desubicados, ¿no? O a veces cuando llegamos a una iglesia nueva y vemos que hay muchos ministerios, pero o a lo mejor ni los conocemos,
O también es posible que llevemos 10, 20, 30 años en la Iglesia y no conozcamos nuestros dones. Bueno, esto tendríamos que darnos un toque de atención, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor hay procesos en la vida en los que vemos cómo Dios quiere actuar en nosotros o el lugar que tenemos que ocupar, y también estamos en este proceso de descubrimiento. Y este obstáculo es muy común y vamos a empezar por el principio. Vamos a ver qué son los dones espirituales. Los dones, el Diccionario Bíblico Certeza lo define así, que son habilidades y capacidades sobrenaturales y especiales que son dados por Dios para que los pongamos en práctica para el crecimiento de la Iglesia. Es para que me entendáis los jóvenes, es como skills espirituales. Los que sois más mayores no tenéis ni idea de lo que acabo de decir. Pues son como skills espirituales, son habilidades, capacidades que Dios nos da para hacernos crecer a todos. Dios nos quiere utilizar dándonos unas habilidades especiales. Es más, dice que es una manifestación de su espíritu. O sea, imaginaos lo impactante que es esto. Es Dios trabajando a través de cada uno de nosotros, su espíritu manifestándose de formas muy diferentes. Ahora, alguno lo puede confundir, a lo mejor, con talentos, ¿no? Talentos naturales. Por ejemplo, Rafa Nadal tiene un talento natural para jugar al tenis, ya la raqueta en su mano, o Pedro lo vemos con un talento natural para la escritura, eso es un talento natural, o Aitana para bailar. Yo la veo bailar y digo, madre mía, yo en la vida sabría hacer eso, ¿no? Ahora, hay una diferencia muy importante con el don, y es que el don no nacemos con él, el don lo da Dios, y lo da cuando nosotros decidimos formar parte de la Iglesia, entregarle a Jesús nuestra vida y Dios empieza a utilizarnos. Ahí Dios da un don. Y ese don espiritual es diferente, es en esencia en esto, en que Dios capacita y nos capacita a los demás y nos bendice a los demás a través de los dones que da a cada uno en particular. Así que este es el concepto de don espiritual. Ahora, ¿qué tipos de dones hay? Otros nos haremos esta pregunta, ¿no? ¿Y qué dones? ¿Qué dones? A lo largo de la Escritura nos encontramos con que Dios da una diversidad de dones enormes. En el Antiguo Testamento Dios capacita y su espíritu, personas llenas de su espíritu con dones. En el Nuevo Testamento también vemos cómo Dios los capacita. Y yo me inclino a pensar de que no hay una lista cerrada de dones. Hay mucha diversidad de dones. Dios puede capacitar a personas en un momento determinado con unas habilidades, con unas capacidades, actuar en la Iglesia para suplir ciertas carencias. Pero sí es cierto que podemos tener listas a veces de referencia para evaluar o para categorizar y para ayudarnos a entender esos tipos de dones. Y estas listas las tenemos en varios textos de la Escritura. Ahí está. Vale, tenemos sobre todo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, 4 listas de dones que no sé si estáis viendo bien, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro 4. Vemos ahí listas grandes de dones. A veces hay polémicas, discusiones, qué dones están vigentes, cuáles no lo están, si unos son más adecuados, otros no. Bueno, tenemos que tener varios criterios a tener en cuenta, y el primero es que es Dios el que capacita y es Dios el que elige qué dones utiliza en cada momento de la historia. Por ejemplo, el don del apostolado. Dios creó apóstoles con una función que vemos que era muy concreta en la primera iglesia, que era sentar el fundamento de la doctrina, era ir a sitios en los que estos apóstoles, que eran los testigos directos de Jesús, tenían una función muy especial que hacer. Hoy, por ejemplo, vemos que este don probablemente ya no hay evidencias de que siga vigente, no tiene mucho sentido, teniendo ya la Escritura y teniendo el fundamento creado. Después hay otros dones que parecemos que son sobrenaturales, aunque todos son sobrenaturales, porque es el Espíritu de Dios detrás de cada don, pero que quizá en la vida de iglesia, en la vida común del crecimiento de la iglesia, pues parece que tuvieron su función durante el periodo de la historia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, el don de profecía, ese don donde tenía un portavoz de Dios y esta persona hablaba en nombre de Dios, o dones de sanidades, de milagros en los tiempos contemporáneos de Jesús, hablar en lenguas en esta etapa primitiva. Quizá son dones que yo no me atrevería a decir que hoy no estén vigentes. Dios los puede utilizar, no soy yo el que diga que Dios no vaya a actuar así en algún momento, en algún contexto especial. Ahora, sí que creo que teniendo ya la Escritura, el canon y la revelación de Dios, quizá no son los dones que más deben de abundar hoy o que veamos que más abunden en nuestro contexto. Ahora, hay dones que vemos plenamente vigentes y súper necesarios para la Iglesia, el don de servicio. Tenéis a vuestro lado personas y habéis detectado personas que les encanta servir a los demás, que Dios los utiliza. Pides alguna tarea y ya enseguida dicen, yo me presto voluntario para esto. Dios capacitando a personas para servirnos al resto.
Dones de enseñanza, enseñanza en sus diferentes vertientes, aquí desde el púlpito, pero en la escuela dominical, en grupos, vemos personas especialmente capacitadas, que Dios capacita y que su Espíritu capacita para enseñar. Sigo ahí en la lista de Romanos 12, por ejemplo, el de exhortación, un don de animarnos unos a otros a seguir la obediencia a Dios, a animarnos, a mantenernos firmes y fieles. Hay personas así entre nosotros que nos dan ánimo y que nos ayudan. El que reparte, el que da, el que está en misión urbana, dando a los demás de forma generosa, también aparece esto aquí, el que preside. Bueno, tenemos una lista muy grande de dones, os dejaré después para que los veáis. Pero muchas veces, y volvemos a esto, es que no encontramos cuál es nuestro lugar en la Iglesia y no encontramos cuál es ese don o cuáles son los dones que tenemos para servir. Y este obstáculo vamos a ver diferentes formas de poder subsanarlo, de poder vencerlo, ¿no? Y el primero de ellos va a ser este. Explora las posibilidades. Abre tu Biblia, dedícale tiempo, mira las categorías de dones que hay ahí, mira con cuál te identificas más. ¿Te identificas en especial con alguno? ¿Ves que el Señor te puede dar la capacidad para bendecir a otros en la Iglesia poniendo en práctica este don? Explora los diferentes ministerios que tiene la Iglesia. ¿Sabes cuántos ministerios tenemos en la Iglesia? 20 más o menos. O sea, miren qué área puede servir, explora las diferentes áreas. Aquí desde el púlpito muchas veces hacemos llamados. Decir, oye, se necesita, vamos a hacer esto en tal sitio. Tenemos este proyecto. Explora, participa. Cuando yo tenía 18, 19 años, me acuerdo que me bauticé y después empecé a acompañar a Esteban y a un grupito pequeño a hacer visitas en las casas, de lo que comentó él aquí de visitación, ¿no? Y me acuerdo que íbamos a la casa de la madre de Adela, de Adelita, la mujer de Antonio, la viuda de Antonio. Y esa era una mujer que tenía casi 100 años. Y nos abría la puerta, la mujer yo casi no veía, pero estábamos allí sentados con ella, cantábamos uno de estos coritos del cancionero, leíamos algo, orábamos con ella y de verdad, veis la cara que tenía ella de satisfacción, de ver cómo iglesia íbamos allí, pero de verdad os puedo decir que yo llegaba a casa sintiéndome más bendecido que ella. De verdad, yo llegaba a casa diciendo, wow, me encanta visitar a esta persona, me encanta llevar el amor de Dios. Y muchas veces, haciendo estas cosas, explorando diferentes áreas, nos damos cuenta de que realmente Dios nos está utilizando de una forma especial en algún área de la Iglesia, capacitados por Él para hacerlo. Por eso que explorar a veces es importante. A lo mejor llevas un tiempo en un ministerio, en un área, y te das cuenta que ese no es, lo evalúas durante un tiempo y dices, pues mira, a lo mejor no es el sitio en el que Dios me quiere, ¿no? Pero qué importante es explorar, qué importante es ver cómo podemos servir a la Iglesia y ver qué dones pudo haber puesto Dios en nosotros, porque pone dones en todo el mundo. Nos pone dones en toda la Iglesia para servirnos. Primer paso para vencer cuando no sabemos cuál es nuestro don o dónde servir. El segundo paso es otro que dice así, dice, escucha a Dios. Y es verdad que antes de ponernos en la actividad, antes de ponernos a trabajar, antes de querer desarrollar nuestros dones, qué necesario es que partamos de lo más básico, que es pasar tiempo con Dios, preguntarle a Dios, pasar un tiempo de calidad reflexionando, meditando, orando, diciéndole, Señor, ¿realmente dónde me quieres tú? ¿Estoy en el sitio adecuado? Es esta parte de dedicación, de pasar un tiempo sosegado, de pasar un tiempo de calidad, tranquilo, sin interrupciones, no yendo en coche, no. Bueno, cada uno tiene su forma, ¿no? Pero sí pasar ese tiempo con Dios tranquilo, donde poder escucharle a Él. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos en ministerios o estamos en áreas que estamos siguiendo por inercia? Eso es un riesgo, o sobresaturados, no vemos que encajamos ahí. Pues a lo mejor es momento de parar y decir, no, voy a hablar con Dios, voy a ver dónde es realmente donde Él me quiere usar, si realmente este es el ministerio, si realmente este es el área, es el don que ha puesto en mí para poder hacerlo. Dice en 1 Corintios 12:31, procurar los dones mejores, parece como si hubiera dones mejores, y realmente no es que los haya, pero es una forma en la que también nos puede ayudar a entender que anhelar ciertos dones o anhelar formas de servir, cuando es para el Señor, cuando queremos realmente servirlo a Él, Dios no condena eso. Podemos plantarnos delante de Él y decir, Señor, me encantaría servir en esto. Y Dios, ya verás, si nos da ese don o si nos capacita para eso. Pero tener el anhelo de servir a Dios y de servirlo bien
Eso es algo que honra a Dios también. Dice, por ejemplo, en oración, en 1 Corintios 14:13, dice, por lo cual el que habla lengua extraña dice que pide en oración poder interpretarla. Este es otro de los dones que había en esta época, interpretación, pues que lo pida, ¿no? O sea, que pasar ese tiempo con Dios es básico para cualquier área de nuestra vida, para cualquier decisión en nuestra vida, pero si también queremos servir en la Iglesia, es importante que pasemos tiempo con Él. También vamos a escuchar nuestro corazón, y este es un principio que tenemos que coger entre pinzas. Es peligroso escuchar nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón nos va a decir, quédate en tu casa, no sirvas, el enemigo también nos ataca por ahí, y no es un filtro que podamos utilizar solo, pero sí es cierto que a veces Dios pone cargas en nuestro corazón. ¿Ves una especial sensibilidad, por ejemplo, en ti para trabajar con niños? Por ejemplo, ¿Dios te sensibiliza para trabajar con niños? ¿O Dios te sensibiliza para trabajar con personas mayores? ¿O en grupos grandes o en grupos pequeños? A veces escuchar cómo Dios trabaja en tu corazón es importante también. Porque Dios a lo mejor te está diciendo, oye, mira, a lo mejor esta es la forma en la que quiero utilizarte. A veces vemos carencias en ministerios, y aquí no estoy hablando de crítica, que a veces hacemos esto, y empezamos a decir todo lo que se hace mal y nos quedamos en la crítica negativa, eso es pecado, pero cuando a veces vemos que hay carencias en algún ministerio, a lo mejor podemos ver que el Señor nos está empujando a nosotros a desarrollar nuestros dones ahí, a decir, oye, ¿por qué no? Pues a lo mejor esta es una de las formas. No sé cuántos conocéis mi historia, pero yo estuve alejado de la Iglesia muchos años y alejado de Dios también, y hubo un momento con 29, 30 años que quise volver a involucrarme otra vez en las cosas del Señor, a darle prioridad, y la verdad es que estaba desubicado, estaba en esta parte, no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Y hice dos cosas. Una, me sumé al grupo de hogar que había en ese momento en casa de mi abuelo. Era un grupo que me gustaba, un contexto pequeño donde poder estar con la Iglesia y poder crecer. Pero después también había una inclinación en mí que sentía que yo podía servir en misión urbana. Porque en misión urbana tratas con personas necesitadas, son labores que puedes hacer donde tratar con gente que tiene apuros, que tiene necesidad. Y yo veía que era un sitio donde yo podía servir. Y me animé a formar parte de Misión Urbana, y hoy sigo formando parte de Misión Urbana. Pero a veces nuestro corazón nos dice dónde es el momento o dónde es el lugar que el Señor nos puede utilizar. Así que escuchar nuestro corazón, a veces cómo Dios va trabajando en él, también es importante. Es otro paso para detectar y también para desarrollar nuestros dones. La tercera escucha. Este paso también es importante y es escuchar a los demás. A veces el liderazgo, alguno del consejo, nos acercamos a vosotros porque queremos proponeros algo. Os decimos, oye, he visto algo en ti y ¿qué te parece participar de esto? Bueno, eso es porque vemos que hay la posibilidad de que puedas desarrollar tu don en esto o que tengas los dones para hacerlo. Incluso ya no solo que nos acerquemos a veces el Consejo de Ancianos, sino también otras personas que están cerca tuya. Qué bonito es que en la Iglesia nos podamos ayudar todos a crecer unos a otros, que nos podamos decir, Efraín, he visto en ti que haces genial esto, puede que sea un don de parte de Dios. ¿Cuánto hacemos esto? ¿Lo hacemos como costumbre en la Iglesia? ¿Cuántas veces, mujer, le dices a tu marido, oye, cariño, he visto en ti que Dios te capacita mucho para hacer esta labor? Eso nos ayuda mucho a conocernos, nos ayuda a detectar nuestros dones. Yo a Ruth le digo constantemente, la tengo machacada, le digo, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Porque veo cosas, porque la conozco mucho, ¿no? Y en esa relación, el Señor yo creo que quiere usarnos también para escucharnos unos a otros, para que podamos entender realmente cuáles son nuestros dones, cómo poder desarrollarnos y cómo poder crecer juntos como Iglesia. Es bonito esto, es en amor, pudiendo alentarnos, pudiendo estimularnos. Así que esto también es una ayuda para cuando no sepamos cuáles son nuestros dones, poder vencer este obstáculo. Muy bien, obstáculo número 1, no sé cómo desarrollar mis dones, pero hay más obstáculos, Quizá algunos os identificáis con este segundo. No me atrevo. Ya hay personas en la Iglesia que hacen mucho mejor esta labor de lo que la puedo hacer yo. ¿Os suena? ¿Alguien nos propone algo? No, pero subir aquí y enseñar, no, pero ya hay una persona que lo hace genial, así que lo haga ella.
¿no? Esto es una costumbre de nuestra sociedad. A veces enfocarnos en las personas que ya saben hacer algo y lo hacen de forma brillante, ya han nacido con una inteligencia especial o tienen un desarrollo muy bueno, pero este no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es capacitarnos a todos y es un regalo para nosotros. Y gracias, de verdad, que Dios nos quiere utilizar a todos y que te quiere utilizar a ti para bendecir a la Iglesia y para bendecirte. Qué pasada esto, ¿eh? Porque esto nos da honor y esto nos da valor. Y esto es un Dios que dice que te quiere utilizar. Tú piensas que no tienes valor. Tienes el valor para que yo te utilice y quiero utilizarte para llegar a esa persona que está en tu trabajo o en la iglesia, en un área donde notas ciertas carencias, pues Dios nos quiere utilizar. Y quizá el paso que tenemos que ver aquí es confiar realmente en que Dios está detrás nuestra. Ahí está. Confía en Dios, en que Dios nos está capacitando. Y vamos a ver dos cosas aquí. Y lo primero es que tenemos que ver los dones como un regalo. Aparece la palabra don en la Biblia muchas veces como un regalo de la gracia de Dios. En Efesios dice que según la gracia del don de Dios, el don es un regalo para nosotros, pero es un regalo también para los demás. Ahora que llegamos a la Navidad, ¿cuántos queremos dejar el regalo sin abrir ahí? ¿Cuántos queremos dejar el regalo debajo del árbol y no abrirlo? Lo queremos abrir, ¿verdad? Lo queremos descubrir, queremos ver qué hay. Los dones son un regalo. Y allí cuando pienses que no estás capacitado para hacer algo, piensa que no es un talento tuyo, piensa que es el Señor actuando a través de ti para bendecir a otros. Esto es sobrenatural. Pero en 1 Corintios 12 nos dice que aquellos menos capacitados, aquellos que parece que menos sirve, dice, esos son los más necesarios. Y a esos Dios capacita de forma especial para que todos seamos iguales. Así que si no has visto el don como algo así, como si no te atrevías a servir, si veías que esto era un obstáculo, entiende que es un privilegio servir a Dios y que debemos de sentirnos privilegiados y que el don es un regalo para nosotros, pero es un regalo para la Iglesia también. Así que esto es otra forma de verlo, no pensar en nuestras capacidades naturales, sino que es Dios mismo el que actúa a través de nosotros. Más obstáculos, con este seguro que os sentís identificados una buena parte de la congregación. Y dice esto, no puedo hacerlo. Es increíble, pero el tiempo creo que es uno de los recursos más escasos de los que tenemos hoy. ¿Cuántas veces decimos, no me puedo implicar en esto porque no tengo tiempo? ¿Es una realidad o no? Sí, ¿no? No tengo tiempo. Este es otro punto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a dejar de servir en la Iglesia por falta de tiempo, también es verdad que nuestros dones van mermando, los dejamos de poner en práctica, dejamos de desarrollarnos. Y para esto vamos a ver un principio que nos puede ayudar, después veremos otro, pero este primero nos puede ayudar. A veces pensamos que servir en la Iglesia es tener que venir aquí, a la capilla, es tener que hacer cosas aquí, en la capilla, es algo separado a nuestra vida personal, y no. Somos parte de la Iglesia, somos Iglesia, y somos Iglesia ¿dónde? Allí donde estamos. Y cada uno de nosotros está sirviendo en un punto que otro de la Iglesia no puede llegar. Y somos servicio en todas las áreas de nuestra vida, podemos servir a la Iglesia, podemos servir a Dios allí donde estamos. Y por eso el truco que pongo aquí, o el paso para vencer esto, es compaginar. Compaginar nuestra vida personal con la vida de Iglesia. Y allí donde estemos, poder servir a la Iglesia. Es cierto que a veces vamos a tener que venir aquí, porque aquí es donde nos juntamos, es donde nos ayudamos a crecer, pero podemos servir allí donde estemos con nuestra vida personal. Quiero poner dos ejemplos. Uno es el de Samuel. ¿Sabéis? Samuel anda por ahí, dentista, está en un periodo en su vida donde le tiene que dedicar mucho tiempo a la clínica. A lo mejor llega muy temprano, 8 de la mañana, se va tarde, y él formaba parte del área y el ministerio de evangelismo. ¿Y qué hacía Samuel? Pues Samuel cogía material aquí, iba a la clínica y allí en la sala de espera dejaba los tratados, dejaba la Biblia, dejaba libros para que la gente los leyera. Él trabajaba, pero la gente que llegaba allí, los clientes, pues cogían los libros, se los llevaban, y Samuel, al acabar la jornada, iba allí y veía si quedaban libros, si no quedaban, y si no quedaban, volvía a coger más libros, los dejaba. Y después, cuando había reunión de evangelismo, en la evaluación, pues él explicaba su parte, ¿no?, del servicio y cómo hacía esto. ¿Os dais cuenta cómo esto es una forma de compaginar tu vida personal con el servicio a la Iglesia? Allí donde estás, en una clínica, en tu trabajo, poder desarrollar tu servicio a la Iglesia y al Señor.
Voy a poneros otro caso y seguramente haya más y algunos de vosotros os sentís identificados con esto, pero hace un tiempo fui a visitar a Esther y a Pepe allí en Morgadanes y le preguntaba, bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Sabéis que viven en un sitio un poquito apartado. Y me dice Esther, la semana pasada estuvo aquí Noemi de Fornelos. Y dije yo, ¿pero cómo pudo estar Noemi? Si Noemi vive en otra parte de la provincia, en Fornelos de Montes. Y me dijo, no, pero tenía un trabajo que hacer por esta zona y aprovechó la hora del café y vino a hacerme una visita y quedé súper bendecida. ¿Os dais cuenta cómo servimos a la Iglesia compaginando nuestra vida personal, compaginando el servicio en la Iglesia? A veces no hay que mantener estos espacios separados. Tenemos esta tendencia muchas veces a separar, a decir, esto es mi vida personal, esto de aquí es mi trabajo en la Iglesia. Pero no tiene por qué ser así. Realmente compaginar nuestra vida personal e incluir nuestra labor a Dios y en la Iglesia es quizá lo más sano y lo que veíamos al principio de la Iglesia primitiva, cómo hacían todo esto juntos. Segundo paso cuando decimos que no podemos hacerlo, y es revisar también nuestras prioridades. A veces toca revisar nuestras prioridades, a veces dedicamos mucho tiempo en nuestra vida a cosas que realmente se quedan aquí. Revisa cuáles son tus prioridades, en qué estás ocupando la mayor parte del tiempo. ¿Es en cosas que tienen que ver con la eternidad, con el propósito de servir a Dios? O a lo mejor estamos casi destinando la mayor parte del tiempo a cosas que están tapando nuestro servicio y nuestra obediencia a Dios. Es a lo mejor tu grupo de amigos demanda tanto de ti, te encanta estar con ellos, te lo pasas bien y ocupan la gran parte de tu tiempo. Puede ser la familia, a lo mejor, que te esté quizá quitando esa parte de servicio al Señor o el trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo hoy vemos cómo nos absorbe de tal manera que si lo pensamos y lo revisamos, a lo mejor hay decisiones que tomar? Decisiones sobre la forma en la que planificamos el tiempo, la forma en la que planificamos las cosas en nuestra propia vida. Este es un paso importante también, buscar primero el reino de Dios, como dijo Jesús, y después las demás cosas, pero primero buscar el reino de Dios. Y llegamos al último obstáculo, y este es el que menos me gusta comentar, pero también es una realidad entre nosotros, y es este, que a veces no queremos servir al Señor. Y seguramente no se lo digamos tan directo, ¿no? Pero detectáis que este es un obstáculo también cuando a veces no nos incorporamos al servicio en la Iglesia, no desarrollamos nuestros dones, y esto se cuela como algo así muy subliminal, como algo imperceptible, pero el enemigo nos hace daño con esto también. Hace poco me regalaron un libro allí en Misión Urbana que trata sobre el servicio, es un libro de Swindoll, y él decía que había una persona en su iglesia que decía que se comprometía en abstracto. Decía, no me comprometo con nada concreto, y no tenía mucho interés en descubrir sus dones, porque ¿qué pasa? Que cuando descubrimos cuáles son nuestros dones enseguida, nos empieza el Señor a hablar, a decir, mira, tienes este don de enseñanza, ¿dónde puedes enseñar? ¿No? Y a veces eso es una lucha para nosotros, que cuando detectamos cuál puede ser nuestro lugar en la Iglesia, eso nos lleva al compromiso. Y le tenemos mucho miedo a veces al compromiso. En cierta manera, eso lo que refleja es un síntoma de un enfriamiento, de que hemos perdido la pasión por Dios. Y en Apocalipsis, Dios le dice a la Iglesia de Éfeso, en esto que también en algún momento nos puede ocurrir a nosotros, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor por mí. A veces nos puede ocurrir esto, que nos enfriamos. Y el truco para esto es recordar. A ver si nos sale aquí, recordar. ¿Recuerdas tus primeros pasos en la Iglesia? Te voy a pedir que hagas este trabajo, que recuerdes esos primeros tiempos donde entendiste el mensaje del Evangelio, donde viste a Jesús en la cruz, viste hacia Él y dijiste, Señor, quiero que seas el verdadero protagonista de mi vida. Seguramente pasos en los que cuando se decía desde aquí se necesita algo, levantabas la mano enseguida, ¿no? Para decir, Señor, yo quiero ser el primero que te sirva, quiero servirte, quiero responder a lo que tú has hecho por mí. Piensa en estos primeros momentos. Los que hace poco que habéis dado este paso de fe, no sé si tenéis esta pasión por el Señor, por haber hecho esto en vuestra vida, ¿no? Pero estos primeros pasos, piensa, te voy a pedir que pienses en esto, en estos primeros pasos,
que tenían como característica esta pasión. La motivación, el fundamento y la razón por la que servimos y le damos prioridad a todo es esta, es recordar lo que Él ha hecho, entender el Evangelio, entender lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es ni ganarnos el cielo, ni acumular méritos, es responder a algo tan maravilloso como ha sido que Dios nos ha perdonado. Y cuando vemos a Jesús en esa cruz, pagando un precio tan alto, cuando volvemos ahí, a ese momento, lo más coherente para nosotros es decir, Señor, aquí estoy yo quiero darte prioridad. Y tenemos que volver a veces a recuperar esta pasión, porque cuando nos enfriamos esto es un obstáculo bastante grande. Ya sabéis cuál es el lema de este año que transcurre y también va a ser el lema del año que viene, que es comprometidos en la esperanza. No comprometidos por otra cosa, comprometidos en la esperanza de saber que hemos sido liberados, que hemos sido perdonados, que tenemos libertad y que queremos actuar así para que otras personas que están a nuestro lado, que no conocen al Señor, también puedan vivir esta experiencia y puedan encontrar ese perdón de Dios. Estos 4 obstáculos, y acabamos aquí. Os ponía el ejemplo de un naranjo que estaba sobrecargado, 2 ramas a punto de romperse. ¿Qué va a ver? ¿Cómo nos va a ver a la iglesia las personas que miran por la ventana? ¿Qué naranjo somos como iglesia? ¿Somos un naranjo equilibrado? ¿Somos un naranjo que crece hacia arriba? ¿O somos un naranjo que está a punto de romperse? No, el modelo de Dios para la iglesia es un modelo que lo refleja a Él, en perfecto amor, en armonía, creciendo juntos. Y creemos que esto es vital para la iglesia. Ahora, ¿con qué paso de estos tienes que trabajar? ¿Con qué obstáculo te identificas? ¿Necesitamos este tiempo en nuestra vida para explorar nuevas posibilidades? ¿Será el tiempo de ver la Biblia y ver ahí esos dones, encontrarnos con ellos, explorar los ministerios en la iglesia? ¿Cómo está nuestra relación con Dios en el tiempo que pasamos con Él? Es momento de pararse. A lo mejor estás saturado en la iglesia, estás como esa rama a punto de romperse y tienes que parar y decir, Señor, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo ves los relevos en esas tareas que estás haciendo tú? ¿Le estás animando a otros a poder desarrollarse con estos dones? ¿Estás abriendo los ojos y buscando ayuda? ¿Crees que no eres suficiente para Dios? Dios te ha dado un regalo, de verdad. Desempaqueta tu regalo, desempaqueta tu don, ponlo al servicio, nos vamos a beneficiar todos. Y el crecimiento de la iglesia y la salud de la iglesia vamos a ver el pulso y va a ser un pulso perfecto, súper armonioso. Busca también compaginar, si tenías este enfoque de la iglesia como algo separado, busca cómo compaginarlo en tu vida, busca cómo servir a Dios en allí donde estás, en tu trabajo, en tu vecindario, allí donde estamos, cómo podemos ser ese brazo de la iglesia y ese brazo de Dios que transmite ese amor y lo refleje a Él. Y por último, también a lo mejor es tiempo, y estás en tiempo de renovar otra vez tu compromiso y tu relación con el Señor, con una motivación clara de verle en la cruz y decir, Señor, quiero servirte. Así que vamos a trabajar sobre esto para que el Señor nos siga utilizando como iglesia, una iglesia que lo refleje a Él en perfecto amor, en perfecta armonía y en perfecto equilibrio. Vamos a orar. Gracias porque es un privilegio el poder servirte y ayúdanos a verlo así. Ayúdanos a ser una iglesia que vaya en nuestro ADN, el darte prioridad. Sabemos que hay obstáculos en nuestra vida y quizá nos hemos identificado con algunos o con varios de los que hoy hemos visto, pero queremos pedirte a ti la ayuda, las fuerzas, la motivación correcta para poder servirte. Queremos ser una iglesia que sea relevante en esta ciudad, que sea relevante allí donde estamos, que tenga un propósito claro de darte a conocer. Gracias porque tú nos has amado primero, tú has dado tu vida por nosotros, porque somos salvos, porque tenemos libertad completa en ti, perfecto perdón, porque aun cuando fallamos, tú nos levantas otra vez, sigues contando con nosotros, Señor. Y queremos darte gracias y pedirte ayuda especial para que nos ayudes a encontrar nuestros dones y también a desarrollarlos como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.